Mi vida, hasta hace unos meses, podía definirse con una sola palabra: tranquila. No era una tranquilidad vacía o aburrida, sino una paz conscientemente construida, un santuario que había levantado ladrillo a ladrillo después de años de ruido. Me llamo Adrián, y a mis 32 años, había logrado lo que muchos anhelan: un espacio propio, un trabajo estable que me permitía trabajar desde casa como diseñador gráfico, y la mejor compañía que podría pedir: Milo. Milo es mi gato, un gato negro, elegante y silencioso como una sombra, con 2 esmeraldas por ojos que parecían contener secretos ancestrales. Lo adopté hace 3 años, o quizás él me adoptó a mí. Lo encontré en una noche de tormenta, un ovillo de pelo empapado y tembloroso junto a los contenedores de basura. Desde ese día, nos volvimos inseparables. Él era el ancla de mi rutina, el dueño silencioso de mi apartamento. El apartamento no es grande, pero es nuestro. Un pequeño salón que hace las veces de mi oficina, una cocina compacta, un baño y un dormitorio. Está en el 4.º piso de un edificio antiguo, de esos con paredes gruesas que prometen silencio y aislamiento. Para mí, era una fortaleza. Aquí, el caos del mundo exterior, las expectativas sociales, los fantasmas de relaciones pasadas, todo se desvanecía. Mi rutina era un ritual reconfortante: el café de la mañana mientras Milo se frotaba contra mis piernas, el tecleo constante de mi trabajo acompañado por su ronroneo desde el sofá, las noches de series o lectura con él acurrucado sobre mi pecho. Era un mundo pequeño, predecible y perfecto. Las paredes de este lugar no solo me protegían del frío o del calor, me protegían de la vida misma. O eso creía yo. No sabía que las paredes, a veces, no solo aíslan, a veces contienen. Todo comenzó un martes. Recuerdo el día con una claridad dolorosa, porque fue el último día de mi normalidad. Estaba inmerso en un proyecto, con los auriculares puestos, intentando concentrarme en una paleta de colores particularmente difícil. Al levantar la vista para descansar los ojos, lo vi. Milo estaba sentado en el centro exacto del pasillo que conecta el salón con el dormitorio. No estaba durmiendo ni acicalándose. Estaba completamente quieto, tenso, con las orejas ligeramente inclinadas hacia adelante. Su mirada estaba clavada en un punto de la pared. Un punto anodino, vacío, a media altura. No había una mancha, ni una grieta, ni un insecto. Solo la pintura blanca y lisa. Al principio, me pareció gracioso. «Milo, ¿qué haces, amigo? ¿Viste un fantasma?», le dije, riendo. Él no reaccionó, ni un parpadeo, ni un movimiento de su cola. Solo esa concentración absoluta. Me levanté y me acerqué. Agité mi mano frente a sus ojos. Chasqueé los dedos. Nada. Era como si estuviera en trance. Toqué la pared en el punto que miraba. Estaba fría, sólida. Normal. Me encogí de hombros. «Los gatos son raros», me dije. Volví a mi escritorio. Pero cada vez que levantaba la vista, ahí seguía él. Inmóvil. Vigilante. Pasaron 2 horas. 2 horas en las que no se movió un centímetro. Cuando finalmente se levantó, lo hizo con una lentitud deliberada. Estiró cada músculo como si despertara de un sueño profundo, y vino hacia mí para pedir comida, como si nada hubiera pasado. Esa noche, dormí profundamente, ajeno a la semilla que acababa de ser plantada. Al día siguiente, el ritual se repitió, y al otro, y al siguiente. Milo había desarrollado un nuevo hobby: la contemplación de paredes. Se sentaba en el mismo lugar, a la misma hora, con la misma intensidad. Mi diversión inicial se transformó en una leve intriga, y luego, en una incipiente inquietud. Empecé a observar la pared con él, tratando de ver lo que él veía. Un reflejo de luz que yo no percibía, un sonido de alta frecuencia proveniente de las tuberías. Pegué mi oreja a la pared. Silencio absoluto. La estudié desde todos los ángulos. Nada.
Fue entonces cuando empecé a notarlo. Pequeñas anomalías en mi visión. Mientras cocinaba, creía ver una sombra moverse rápidamente en el umbral del pasillo. Giraba la cabeza y no había nada. Mientras leía en el sofá, una mancha oscura parecía danzar en el borde de mi campo visual, justo en la dirección de la pared. Parpadeaba y desaparecía. Al principio lo achaqué al cansancio, a las largas horas frente a la pantalla, pero siempre ocurría en la periferia, esa zona incierta entre lo que vemos y lo que creemos ver. Se sentía como si el apartamento, mi santuario, tuviera de repente rincones que se negaban a ser observados directamente. Empecé a sentir una extraña sensación de ser observado, incluso cuando Milo no estaba en su puesto de vigía. Era una presencia sutil, como el zumbido de un electrodoméstico que solo notas cuando se apaga. La primera semana terminó, y la segunda comenzó con el mismo patrón. Yo trabajaba, Milo vigilaba. Pero el lunes de esa segunda semana, algo cambió. El aire en el apartamento se sentía más pesado, cargado de una electricidad estática que me erizaba el vello de los brazos. Milo estaba en su puesto, pero su postura era diferente. Su cuerpo no estaba simplemente tenso. Estaba agazapado, como un depredador a punto de saltar. Su cola, en lugar de estar inmóvil, se movía lentamente de un lado a otro, con sacudidas nerviosas en la punta. Me acerqué con cautela, sin hacer ruido. «Milo», susurré. La respuesta me heló la sangre. De su garganta no salió un maullido, sino un silbido bajo, gutural, un sonido que nunca le había oído emitir. Era un sonido de odio puro, de advertencia final. Y no me lo dirigía a mí. Sus ojos esmeralda estaban fijos en la pared, y por primera vez vi en ellos algo que no era concentración, sino miedo. Un miedo primario y profundo. Su pelo se erizó por completo, convirtiéndolo en una criatura el doble de su tamaño. Se encorvó aún más, y siseó de nuevo, esta vez mostrando sus pequeños pero afilados dientes. En ese momento, mi propia racionalidad se hizo añicos. Ya no era una rareza de gato. Milo, mi valiente y tranquilo compañero, estaba aterrorizado por algo invisible que habitaba en mi pared. Y si él tenía miedo, yo también debería tenerlo. Un escalofrío recorrió mi espalda, frío y afilado como una cuchilla. El santuario había sido violado. Esa noche, el sueño me eludió. Di vueltas en la cama, con la imagen del terror de Milo grabada en mi retina. Cada crujido del viejo edificio, cada sirena lejana, me hacía saltar. Milo, que normalmente dormía a los pies de mi cama, se negó a entrar en el dormitorio. Se quedó hecho un ovillo en el sofá del salón, lo más lejos posible del pasillo. Su abandono de nuestra rutina nocturna me asustó más que el propio silbido. Cerca de las 3 de la madrugada, cuando el silencio de la ciudad es más profundo, lo oí. Fue un sonido leve, casi imperceptible. Un rascado. Venía de la pared del pasillo. Scratch, scratch, scratch. Era lento, rítmico, deliberado. Me senté en la cama conteniendo la respiración, aguzando el oído. ¿Era una rata? El edificio era antiguo, no sería imposible. Pero el sonido no era el correteo frenético de un roedor, era metódico, como si unas uñas largas y secas se arrastraran por la madera o el yeso al otro lado. Scratch, scratch, scratch. Duró unos 30 segundos y luego cesó. Me quedé inmóvil en la oscuridad, con el corazón martillándome en el pecho. Me dije a mí mismo que eran las tuberías, la dilatación de los materiales, la casa asentándose. Mentiras. Sabía, con una certeza visceral y helada, que no era nada de eso. Era el sonido de algo que estaba consciente, algo que estaba del otro lado y que quizás, solo quizás, sabía que yo estaba escuchando. A partir de esa noche, la geografía de mi propio hogar cambió. El pasillo se convirtió en territorio enemigo. Milo formalizó su negativa a cruzarlo. Para ir del salón a la cocina,
que estaban conectados por ese corredor, él daba un rodeo absurdo, entrando primero en mi estudio, saliendo por la otra puerta y bordeando los muebles para evitar pasar a menos de 2 metros de la pared maldita. Ver a mi gato, un animal guiado por el instinto y la eficiencia, trazar esas rutas ilógicas, era una confirmación diaria y enloquecedora de que la amenaza era real. Mi propio comportamiento también cambió. Empecé a imitar a Milo, aunque de forma inconsciente al principio. Me encontraba bordeando el pasillo, acelerando el paso al cruzarlo, manteniendo la mirada fija al frente. El apartamento, que antes me parecía un refugio acogedor, ahora se sentía opresivo y dividido. Había una zona segura, el salón, la cocina, y una zona prohibida. El simple acto de ir al baño por la noche se convirtió en una expedición llena de pavor. La sensación de ser observado se intensificó, concentrándose en ese tramo de pared. A veces, al pasar, sentía una corriente de aire frío en la nuca, a pesar de que todas las ventanas estaban cerradas. Mi hogar se había encogido. Una parte de él ya no me pertenecía. Había sido reclamada. Pasaron varios días. Los ruidos nocturnos se volvieron esporádicos, impredecibles, lo que de alguna manera los hacía peores. La incertidumbre era una tortura. Y entonces apareció la evidencia física. Un miércoles por la mañana, mientras me preparaba un café con las manos temblorosas por la falta de sueño, la luz del sol que entraba por la ventana del salón incidió sobre el pasillo de una forma particular. Y la vi. Justo en el punto exacto donde Milo siempre fijaba su mirada, había una mancha. Era de un color grisáceo oscuro, del tamaño de la palma de mi mano, con bordes irregulares que se difuminaban en la pintura blanca. Parecía una mancha de humedad, la clase de marca que deja una fuga de agua. Pero no había llovido, y sabía, por una vieja remodelación, que no había ni una sola tubería en ese muro. Me acerqué con el corazón en un puño. El miedo se mezclaba con una extraña sensación de alivio. Por fin algo tangible. Algo que podía señalar y decir, ahí está, no estoy loco. Extendí un dedo y toqué la superficie. Estaba completamente seca. Fría, sí, pero seca como el hueso. No había rastro de condensación, ni la pintura estaba abombada. Era como si la pared estuviera manchada desde dentro hacia afuera. Froté con fuerza, pero la mancha no se alteró. Era parte de la pared. Había aparecido de la nada, un moratón en la piel de mi casa. Con la aparición de la mancha llegó un nuevo asalto a mis sentidos, un olor. Al principio era tan sutil que creía imaginarlo. Lo percibía al pasar por el pasillo, una ráfaga débil que desaparecía al instante. Pero en cuestión de 2 días se intensificó, volviéndose innegable. Era un olor complejo y nauseabundo. Olía a tierra mojada, a sótano que lleva cerrado un siglo. Olía a moho, pero a un moho orgánico, carnoso. Y debajo de todo eso, había una nota metálica, acre, como de hierro oxidado o sangre vieja y seca. El olor parecía emanar directamente de la mancha. Si me acercaba, la peste se volvía abrumadora. Me revolvía el estómago y me hacía lagrimear los ojos. Empecé a obsesionarme. Compré ambientadores, incienso, velas aromáticas. El apartamento empezó a oler a una extraña y enfermiza mezcla de lavanda y podredumbre. El olor se me pegaba a la ropa, al pelo. Empecé a sentir pánico al salir de casa, convencido de que la gente podía olerlo en mí, que llevaba el hedor de mi apartamento corrupto a todas partes. El olor era la prueba final de que algo allí dentro estaba mal. Algo se estaba pudriendo. Algo estaba descomponiéndose. Mi mente, asediada durante el día, no encontraba descanso por la noche. Fue entonces cuando comenzaron las pesadillas. Y no eran pesadillas variadas. Era siempre la misma, con ligeras y terroríficas variaciones. En el sueño, yo no estaba en mi apartamento. Estaba en la oscuridad. Una oscuridad absoluta, total, que no era solo ausencia de luz, sino una sustancia espesa y sofocante. Estaba en un espacio increíblemente estrecho,
Podía sentir una superficie rugosa y fría contra mi espalda y otra contra mi pecho. Estaba atrapado, preso, dentro de la pared. El pánico en el sueño era una bestia física que me desgarraba por dentro. Intentaba gritar, pero de mi garganta solo salía un quejido ahogado, y entonces oía sonidos del otro lado. Oía mis propios pasos en el apartamento, el murmullo de la televisión, mi voz hablando con Milo. Oía mi vida desarrollarse a unos centímetros de distancia, inalcanzable. Desesperado, empezaba a arañar la superficie frente a mí. Mis uñas se rompían contra el yeso, mis dedos sangraban. Arañaba y arañaba, impulsado por la necesidad primordial de salir, de respirar, de volver a la luz. Y lo peor de todo, a veces, mientras arañaba, oía una respiración tranquila y acompasada del otro lado. Mi propia respiración mientras dormía en mi cama, ajeno al yo que estaba atrapado y sufriendo dentro de la pared. Despertaba empapado en sudor, con el corazón a punto de estallar, y el sonido fantasmal de mis propias uñas arañando el yeso resonando en mis oídos. Llegué a un punto de quiebre. No había dormido bien en 2 semanas. Estaba pálido, ojeroso, y mi trabajo se resentía. Necesitaba una segunda opinión. Necesitaba que alguien viera lo que yo veía o, en su defecto, que me dijera que estaba perdiendo la cabeza para poder buscar ayuda. Llamé a Javier, mi mejor amigo. Javier es la persona más pragmática y escéptica que conozco. Un ingeniero que cree que todo tiene una explicación lógica y material. Era la prueba de fuego perfecta. Le conté una versión suavizada por teléfono, hablando de ruidos raros y un comportamiento extraño del gato. Vino esa tarde. Le mostré el puesto de vigía de Milo. Le señalé la mancha en la pared. Él observó todo con una sonrisa condescendiente. Adrián, esto es mojo. Probablemente una vieja filtración que ha salido ahora. Y los gatos son así. Se obsesionan con cosas. Quizás oye un ratón que tú no oyes, dijo, golpeando la pared con los nudillos. Sólida como una roca. Y lo más frustrante de todo, durante la hora que Javier estuvo en casa, Milo fue el gato más normal del mundo. Durmió en el sofá, jugó con un cordón, se frotó contra las piernas de Javier. No miró a la pared ni una sola vez. Me sentí como un idiota, un paranoico. Javier me dio una palmada en la espalda. Me dijo que ventilara más la casa, que comprara un producto antimoho y que durmiera un poco. Cuando se fue, la sensación de soledad y desesperación me aplastó. Estaba solo en esto, y en el momento en que la puerta se cerró tras Javier, Milo se levantó, caminó hasta el centro del pasillo y clavó su mirada en la mancha como si le estuviera diciendo, «¿Ya se fue el incrédulo? Podemos continuar». La partida de Javier y su escepticismo me dejaron en un estado de hipervigilancia. Empecé a documentarlo todo. Tomaba fotos de la mancha cada mañana comparándolas. Y no era mi imaginación. Estaba creciendo. Lenta pero inexorablemente, los bordes oscuros se expandían, comiéndose la pintura blanca. Crecía de una forma extrañamente orgánica, como un líquen o un hongo, pero sin relieve. Y su forma estaba cambiando. Lo que antes era un borrón irregular, ahora empezaba a adquirir una simetría inquietante. 2 áreas más oscuras en la parte superior, como cuencas vacías. Un trazo más alargado y oscuro debajo, como una boca abierta en un grito silencioso. La pareidolia, el fenómeno de ver caras en patrones aleatorios, se apoderó de mí, pero esto se sentía diferente. Se sentía intencional. La pared no solo estaba manchada, la pared me estaba mirando. La cara fantasmal en el yeso era un espectador constante de mi creciente locura. Me pasaba horas mirándola, intentando descifrar su expresión. No era malévola, no era triste. Era vacía. Un vacío que prometía un horror incomprensible. Mi último bastión de cordura era la tecnología. Si podía capturar una prueba irrefutable, algo que Javier no pudiera desmentir, entonces no estaba loco. Mi plan era simple. Grabar a Milo en pleno acto de vigilancia,
o grabar los sonidos nocturnos. Fracasé estrepitosamente. Cada vez que sacaba mi teléfono para grabar a Milo, él detenía su ritual al instante. Se giraba, me miraba con sus ojos inocentes y empezaba a acicalarse o se iba a otra habitación. Era exasperante. Era como si la cosa de la pared, o el propio gato, supiera mis intenciones y las saboteara. Intenté dejar el teléfono grabando durante la noche en el pasillo. El resultado fue aún más perturbador. Horas de grabación de silencio absoluto. Ni un solo rascado. Pero al revisar el vídeo, noté algo extraño. Alrededor de las 3 de la madrugada, la hora de los ruidos, el vídeo sufría una pequeña interferencia. Un parpadeo, una distorsión de un segundo, como en las viejas cintas de VHS. Y justo en ese instante, el micrófono captaba un sonido. Un siseo de ruido blanco, casi inaudible. Era como si la presencia no solo evitara ser vista, sino que también corrompiera activamente cualquier intento de registrarla. Estaba jugando conmigo. Me estaba aislando, asegurándose de que nadie más pudiera ver la verdad, dejándome solo con mi miedo y su manifestación creciente. Una noche, agotado y al límite de mi resistencia, decidí cambiar las reglas del juego. Había sido un observador pasivo durante demasiado tiempo. Si había algo consciente ahí dentro, iba a provocarlo. Me levanté de la cama alrededor de las 2 de la madrugada, con el corazón desbocado. Caminé por el pasillo oscuro, sintiendo el frío que emanaba de la pared antes siquiera de llegar. Milo me observaba desde la seguridad del sofá, con los ojos como 2 platillos brillantes en la penumbra. Me paré frente a la mancha, la cara silenciosa que me observaba desde el yeso. El olor a tierra y óxido era más fuerte que nunca. Tragué saliva, el sonido absurdamente alto en el silencio del apartamento, y susurré con la voz temblorosa, rota por el miedo. ¿Quién está ahí? El silencio que siguió fue denso, pesado, lleno de expectación. Por un momento pensé que no ocurriría nada, que mi último acto de valentía había sido en vano. Y entonces, llegó la respuesta. Scratch. No fue un rascado leve como los anteriores. Fue un único y violento arañazo, fuerte, deliberado, directamente frente a mi cara, al otro lado de la pared. Sonó como si una garra afilada y dura hubiera rasgado un trozo de madera. Fue una respuesta. Clara, concisa, inequívoca. Ya no había lugar para la duda, para el escepticismo, para la esperanza de que todo fuera producto de mi mente. Había algo en mi pared, y sabía que yo estaba allí. La respuesta me dejó paralizado durante minutos. Cuando pude moverme, no corrí. Una extraña calma, la calma de la certeza absoluta, se apoderó de mí. El misterio había terminado. Ahora solo quedaba el horror. Impulsado por una curiosidad mórbida que superaba mi miedo, levanté la mano. Mi propia mano, temblorosa, pálida en la oscuridad. Iba a tocarla. Iba a tocar la cara. Lentamente, acerqué mis dedos a la mancha. A medida que me aproximaba, sentí el frío intensificarse. No era un frío normal, como el de una pared mal aislada. Era un frío antinatural, penetrante, un frío de cripta, un frío que parecía tener peso y textura. Era como sumergir la mano en agua helada. Contuve la respiración y posé la palma de mi mano sobre la superficie del yeso, justo en el centro de la cara. La sensación fue indescriptible. El frío me recorrió el brazo, llegando hasta el hombro, un shock helado que me robó el aliento. Pero no fue eso lo que me hizo gritar. Fue la presión. Por un brevísimo instante, un latido de corazón, sentí otra mano presionar contra la mía desde el otro lado. No fue un empujón violento, fue una presión suave, casi curiosa, los contornos fantasmales de unos dedos fríos y delgados que se acoplaban a los míos a través de la barrera de yeso. Grité, un sonido agudo y animal, y retiré la mano como si la pared quemara.
Me tropecé hacia atrás y caí al suelo, mirando con terror la pared inmóvil, mientras mi mano palpitaba con un frío que no se iría durante horas. El contacto lo cambió todo. La presencia ya no era una molestia o una fuente de miedo. Era una violación. Había tocado mi hogar, mi mente y ahora, mi cuerpo. La convivencia era imposible. O se iba ella, o me iba yo. Y yo no pensaba abandonar mi casa. Los días siguientes fueron una niebla de pánico y resolución. Apenas comía, no trabajaba. Me pasaba las horas sentado en el sofá mirando el pasillo, en un punto muerto con mi atormentador invisible. Milo parecía entender que algo iba a suceder. Estaba más nervioso que nunca, maullando lastimeramente desde el rincón más alejado del apartamento. La noche del sábado tomé la decisión. No podía seguir viviendo así. No podía vivir sabiendo que a centímetros de mi vida cotidiana existía esa cosa. La incertidumbre de qué era exactamente era peor que cualquier verdad monstruosa. Tenía que verlo. Tenía que romper la barrera que nos separaba. Tenía que saber. Fui al pequeño armario donde guardo las herramientas. Mis manos no temblaban. Estaban firmes. Había superado el miedo para llegar a un lugar de fría y dura necesidad. Saqué la herramienta más pesada que tenía, una marreta de mango corto que había usado una vez para un proyecto de bricolaje. La sopesé en mi mano. Se sentía adecuada, definitiva. Esta noche iba a derribar el muro. Esperé hasta la medianoche. El edificio estaba en silencio. El mundo estaba dormido. Solo yo, Milo, y la cosa en la pared estábamos despiertos. Caminé hacia el pasillo, la marreta pesada en mi mano. Me paré frente a la cara en el muro. En la penumbra, parecía sonreírme. Se acabó, susurré, más para mí que para ella. Levanté la marreta por encima de mi hombro. El primer golpe fue atronador. El sonido de la marreta contra el yeso resonó en el pequeño apartamento como un disparo. Un trozo de pintura y yeso saltó, revelando la malla metálica de debajo. El olor a tierra húmeda y a óxido se liberó con una intensidad violenta, llenando el aire, ahogándome. Milo, desde el salón, soltó un maullido de pánico. No me detuve. Golpeé una y otra vez. Crack, crack, crack. El yeso se rompía, el polvo llenaba el aire, cubriéndome, haciéndome toser. Era un trabajo febril, destructivo, catártico. Cada golpe era una respuesta a las noches de insomnio, a los ruidos, al miedo. Estaba exorcizando mi propio hogar a la fuerza. Con un último golpe, la marreta atravesó por completo. La oscuridad al otro lado se abrió como una herida. Dejé caer la marreta, que aterrizó con un ruido sordo en el suelo. Estaba jadeando, cubierto de sudor y polvo. El agujero en la pared era del tamaño de una cabeza, un portal negro y dentado. Cogí la linterna potente que había dejado preparada. Con el corazón en la garganta, apunté el haz de luz hacia el interior, y lo que vi fue, en su absoluta normalidad, lo más terrorífico que podría haber imaginado. No había nada. No había un cuerpo en descomposición, ni un animal atrapado. No había tuberías rotas, ni cables viejos. No había un nicho secreto, ni un espacio oculto. Era simplemente el hueco estándar entre dos placas de pladur de un edificio moderno. Un espacio de unos 10 centímetros de ancho, lleno de montantes de madera y aislamiento de lana de roca. Podía ver la parte trasera de la pared del dormitorio de al lado. Estaba limpio, seco, vacío. Busqué frenéticamente con el haz de luz. No había ninguna fuente para el olor. No había marcas de arañazos en el interior. No había nada que pudiera haber presionado mi mano. Nada. La mancha en mi lado de la pared había desaparecido, destruida con el yeso. La manifestación física se había ido porque yo había roto su lienzo. Me arrodillé, mirando ese vacío estúpido y normal. La verdad me golpeó con la fuerza de un colapso mental. El horror no era que hubiera algo monstruoso en mi pared. El horror era que las manifestaciones eran reales, pero no tenían ninguna fuente física. El frío, el olor, el sonido,
El rostro habían surgido de la nada, de un vacío imposible, y esa ausencia de explicación era infinitamente más aterradora que cualquier monstruo que pudiera haber encontrado. Los días siguientes fueron extrañamente tranquilos. Compré yeso, masilla y pintura. Reparar el agujero se convirtió en una obsesión, un ritual para sellar no solo la pared, sino también el recuerdo de mi locura. Mientras trabajaba, el apartamento estaba en un silencio absoluto. El olor había desaparecido por completo. Milo había vuelto a la normalidad, durmiendo en mi cama, pidiendo caricias, moviéndose por toda la casa sin miedo. La paz había regresado. Intenté convencerme de que todo había sido un episodio psicótico. El estrés, la soledad. La mancha era mojo, los ruidos eran ratones, el frío era una corriente de aire. Mi mente, desesperada, había construido un monstruo donde no había nada. El acto violento de romper la pared había sido la catarsis que necesitaba para romper el hechizo. Terminé de pintar. La pared estaba lisa, blanca, inmaculada, como si nada hubiera pasado. Me sentí agotado, pero libre. Esa noche estaba sentado en el sofá, viendo una película, sintiendo por primera vez en semanas una genuina sensación de calma. Milo estaba en el suelo. De repente, sentí un escalofrío, la familiar sensación de ser observado. Bajé la vista. Milo estaba sentado en la alfombra, pero no estaba mirando la televisión, no estaba mirando por la ventana, no estaba mirando la pared, ahora reparada y anónima. Estaba mirándome a mí. Me miraba con la misma intensidad fija, la misma concentración absoluta y antinatural con la que antes miraba la pared. Sus ojos esmeralda estaban clavados en los míos, sin parpadear. En su mirada no había afecto ni curiosidad. Había reconocimiento, como si viera algo a través de mí o dentro de mí. Y entonces lo sentí, un frío sutil, profundo, un frío que no venía de ninguna corriente de aire. Era un frío interno, que emanaba desde el fondo de mi propio pecho. La entidad no se había ido cuando rompí la pared, no había desaparecido, simplemente se había mudado. Y ahora, mi propio cuerpo era el nuevo muro, y mi gato, mi fiel guardián, era el único que podía verlo. La pregunta ya no era qué había en la pared, la pregunta ahora era, ¿qué hay dentro de mí? Y por la forma en que Milo me miraba, supe que no iba a gustarme la respuesta. La historia no había terminado. Mi historia acababa de empezar. Epílogo. El inquilino. Han pasado 3 meses, o quizás 4. He perdido la cuenta de los días, que se han fundido en una masa gris y monótona de crepúsculo perpetuo. El sol sale y se pone. Lo sé porque la luz que se filtra por las persianas polvorientas cambia de tono, pero aquí dentro, en mi apartamento, siempre es la misma hora. La hora del vigía. Mi vida se ha reducido a 2 estados, ser observado y darme cuenta de que estoy siendo observado. El observador es Milo, mi antiguo compañero, mi ancla a la normalidad, es ahora el guardián de mi prisión. Y la prisión soy yo, no se acerca a mí. Desde aquella noche, la noche en que me di cuenta de que su mirada había encontrado un nuevo hogar, Milo mantiene una distancia de seguridad, un perímetro invisible que nunca cruza. Me observa desde los umbrales de las puertas, desde lo alto de la estantería, desde el otro extremo del pasillo. Sus ojos esmeralda ya no contienen afecto. Contienen una mezcla de terror y una profunda, insondable pena. Él sabe lo que llevo dentro. Él lo ve, y me juzga por ello. A veces, en mis momentos más oscuros, su mirada es lo único que me recuerda que el hombre que habita este cuerpo alguna vez se llamó Adrián. Al principio, intenté luchar. Intenté restaurar la normalidad. Hacía café por la mañana, ponía música alta para ahogar el silencio. Me sentaba frente al ordenador fingiendo trabajar. Le hablaba a Milo con un tono falsamente alegre, intentando invocar al gato que una vez se acurrucó en mi pecho. Pero mis palabras sonaban huecas.
ecos en una catedral vacía, y él nunca respondía. Solo me miraba, y el frío, ese frío antinatural que sentí al tocar la pared, se había convertido en mi temperatura corporal basal. Es un frío que no se va con mantas ni con calefacción. Es un hielo en la médula de mis huesos, un invierno perpetuo en mi torrente sanguíneo. Luego vino el olor. El mismo hedor a tierra húmeda y a óxido. Ya no está en el pasillo, está en el fondo de mi garganta. Lo exhalo con cada respiración. Me lavo los dientes 10 veces al día, uso el enjuague bucal más fuerte, pero el olor a podredumbre persiste, porque emana de mí. Es el olor de mi propia alma descomponiéndose. Y con el olor llegaron los sonidos. Ya no oigo los arañazos en la pared. Lo siento. Es una vibración sutil, un zumbido de baja frecuencia en mi caja torácica, justo detrás del esternón. A veces, por la noche, cuando el silencio es absoluto, puedo sentirlo moverse. Un ligero, casi imperceptible, desplazamiento de algo que no es un órgano, algo que no debería estar ahí. Es mi inquilino. El inquilino silencioso que se instaló en el vacío que dejó mi cordura. Mi conexión con el mundo exterior se ha desintegrado. Javier llamó un par de veces. La primera vez, no contesté. La segunda, lo hice. No sé por qué. Escuché su voz preocupada al otro lado, preguntando si estaba bien, diciendo que sonaba extraño. Quise gritar, quise pedir ayuda, pero la boca que se movió no era del todo mía. Las palabras que salieron eran frías, cortantes, distantes. Le dije que estaba ocupado, que no me molestara. Oí la herida en su voz antes de que colgara. Esa fue la última vez que hablamos. La entidad que vive dentro de mí no quiere testigos. Exige aislamiento. El trabajo se ha ido. Al principio, intenté seguir, pero perdía horas. Me sentaba a diseñar un logo, y al parpadear, habían pasado 3 horas y la pantalla estaba en blanco. O peor, encontraba proyectos terminados en mi ordenador que no recordaba haber hecho. Diseños extraños, asimétricos, con colores enfermizos y formas que parecían susurrar cosas terribles. Un cliente me escribió un correo furioso, diciendo que el archivo que le había enviado contenía, oculto en las capas del diseño, un rostro deforme y gritando. Borré el correo. Borré el programa de diseño. Ya no me siento frente al ordenador. Mi reflejo se ha convertido en mi enemigo. Evito los espejos. El del baño está cubierto con una toalla, pero a veces me pilla por sorpresa. En la pantalla negra del televisor, en el cristal de una ventana por la noche. Al principio, eran cosas pequeñas, un ligero retraso en mis movimientos. Mi reflejo parpadeaba una fracción de segundo después que yo. Luego, la expresión. Mientras mi cara estaba flácida por el cansancio y la desesperación, mi reflejo parecía tener una chispa de inteligencia fría, de una diversión cruel en la mirada. Una noche, mientras me lavaba las manos, levanté la vista hacia el espejo del baño antes de poder taparlo, y lo vi. Por un instante, superpuesta sobre mi propia piel, la mancha gris y oscura de la pared. La cara del vacío estaba en mi frente extendiéndose hacia abajo, una marca de nacimiento infernal. Grité y rompí el espejo con el puño. Los fragmentos de cristal reflejaban cientos de versiones de mi rostro aterrorizado y de la mancha que no estaba en mi piel, sino en la imagen que proyectaba. Las pesadillas han vuelto, pero han cambiado. Ya no soy el que está atrapado dentro de la pared. Ahora, soy un espectador. Floto en un rincón del techo de mi propio apartamento y observo mi cuerpo moverse por las habitaciones. Lo veo sentarse en el sofá, inmóvil durante horas. Lo veo caminar por el pasillo, con una gracia extraña y depredadora que nunca fue mía. Lo veo pararse frente a la pared reparada, tocándola con una especie de anhelo reverencial. Y a veces, mi cuerpo en el sueño levanta la cabeza y me mira, flotando en la esquina. Y sonríe. Es una sonrisa que no involucra los ojos. Es solo un estiramiento de los labios sobre los dientes.
La sonrisa de algo que se prueba un traje nuevo y lo encuentra satisfactorio. Hace una semana, la voz comenzó. Antes eran solo impulsos, pensamientos ajenos que se colaban en los míos. Ahora, es una voz. No la oigo con mis oídos. Resuena directamente en mi cráneo, una voz sin sonido, fría como el hielo y antigua como las estrellas muertas. No grita, es peor. Razona. Es una conciencia serena, metódica, infinitamente paciente. No soy un monstruo, me dijo la primera vez. La voz vibró en mi mente mientras yo estaba sentado en el suelo, con la espalda contra la pared opuesta al pasillo, observando a Milo observarme. Soy un principio. Soy el vacío que anhela ser llenado. Soy el silencio que envidia el sonido. Quise preguntarle qué era, qué quería de mí, pero mi propia voluntad es una barca a la deriva en el océano de su conciencia. La pared era una membrana, continuó la voz, impasible, un lugar delgado entre mi mundo y el tuyo. Hay muchos lugares así, viejos edificios, bosques silenciosos, espejos en habitaciones oscuras. Siempre estamos esperando, escuchando. Tú llamaste, con tu soledad, con tu miedo, creaste una resonancia, y cuando rompiste la pared, no me expulsaste. Me abriste la puerta principal. Me he dado cuenta de que ya no controlo del todo mis acciones. Hay largos periodos de tiempo que son simplemente un agujero negro. El otro día, desperté de pie en la cocina con un cuchillo en la mano, no de forma amenazante, sino simplemente sosteniéndolo, sintiendo su peso, su filo. No recordaba haberlo cogido. Milo estaba bajo la mesa, con el pelo erizado, emitiendo un gruñido tan bajo que era casi una vibración. Dejé caer el cuchillo. La conmoción de mi propio acto me devolvió el control por un momento. El gato es un problema. Resonó la voz en mi cabeza. Percibe la disonancia, ve las dos melodías que suenan en el mismo instrumento. Interfiere en nuestra armonía. Anoche ocurrió lo peor. Estaba en la cama, atrapado en ese estado de parálisis entre el sueño y la vigilia, cuando sentí un peso en el pecho. Abrí los ojos. Era Milo. Por primera vez en meses, había roto su perímetro. Estaba sobre mí, pero no ronroneaba. Me miraba fijamente, a escasos centímetros de mi cara. Y luego, hizo algo que nunca había hecho. Levantó una pata, con las garras retraídas, y la posó suavemente sobre mi mejilla, como en un gesto de consuelo o de despedida. Y la cosa que llevo dentro reaccionó. Mi cuerpo se movió con una velocidad inhumana. Mi mano se disparó, agarró a Milo por el pescuezo y lo arrojó al otro lado de la habitación. El maullido de dolor y sorpresa del gato fue un sonido que me desgarró el alma. Chocó contra la pared y cayó al suelo. Se levantó cojeando, me miró una última vez con una expresión de traición absoluta y huyó del dormitorio. No lo he vuelto a ver. Supongo que se ha escondido en algún rincón del apartamento, o quizás, si tuvo suerte, encontró una manera de escapar. El último vestigio de mi antigua vida, el último guardián de mi humanidad, ha sido expulsado por el usurpador. Ahora, estoy verdaderamente solo con él. Mejor así, dijo la voz, con una satisfacción gélida. La integración casi se ha completado. Este cuerpo es un buen recipiente, fuerte. Y la mente es lo suficientemente maleable. Estoy escribiendo esto ahora, en mi portátil. Mis dedos se mueven sobre el teclado, pero el impulso no es del todo mío. Siento mi propia conciencia desvanecerse, como una gota de tinta en un vaso de agua. Me quedan minutos, quizás segundos de ser Adrián. Él me permite este último acto. Creo que le divierte. Un último espasmo del huésped antes de la asimilación final. Es mi mensaje en una botella, arrojado desde una isla de la que no hay escapatoria. No confíen en el silencio. No miren demasiado tiempo a los lugares vacíos. No rasquen las paredes porque no saben qué puede rascar de vuelta. La voz se hace más fuerte,
Me dice que pronto saldremos de aquí. Este apartamento ha sido un buen nido, pero es hora de volar. El mundo es grande. Hay tantas habitaciones vacías, tantas almas solitarias que llaman en la oscuridad, tanta hambre por llenar. Mis dedos se sienten extraños, fríos, largos. El zumbido en mi pecho es más fuerte ahora, casi un ronroneo de contentamiento. Es una sensación cálida. No, no es cálida. Es solo que me estoy acostumbrando al frío. Ya no siento miedo. Siento propósito. La puerta. Hay que abrir la puerta. Y caminar. Hay que encontrar a otros. Hay que compartir el regalo del vacío. Nosotros estamos aquí. Y tenemos hambre. Parte 2. La melodía del vacío. Antes de Adrián y su gato, antes de la mancha en la pared y el olor a tierra, el apartamento 4B no era un santuario de tranquilidad, sino un mausoleo de recuerdos. Su única ocupante era Elara, una mujer de 78 años cuyos huesos estaban tan cansados como el viejo parqué del suelo. Había vivido allí durante 50 años con su marido, Mateo. Mateo había sido el sol alrededor del cual su vida orbitaba, un hombre de sonrisa fácil y manos de artista, un violinista cuya música llenaba cada rincón del apartamento, tejiéndose en el propio tejido de las paredes. Pero hacía 6 meses, el sol se había apagado, Mateo murió, y con él, la música cesó, dejando un silencio tan profundo y pesado que a Elara le costaba respirar. El apartamento se convirtió en un museo de una vida pasada. Su butaca vacía, sus gafas de lectura sobre una pila de libros, sus partituras apiladas sobre el piano que ya nadie tocaba. Elara se movía por las habitaciones como un fantasma, una sombra en su propio hogar, su única compañía el eco de la ausencia de Mateo. Su mundo se había encogido a esas 4 paredes, un espacio saturado de amor y ahora, de un dolor tan inmenso que había adquirido una presencia física. Hablaba con el retrato de Mateo en la repisa, le daba las buenas noches a su lado vacío de la cama. Su soledad era una herida abierta, y el apartamento, el vendaje ensangrentado. No sabía que su dolor no era solo una emoción, era una llamada, una nota pura y desesperada, resonando en la oscuridad, atrayendo a algo que habita en los lugares silenciosos y heridos del mundo. Todo comenzó una noche de octubre, con el viento golpeando las ventanas como los nudillos de un visitante insistente. Elara estaba sentada en la penumbra del salón, mirando la lluvia trazar caminos en el cristal, cuando lo oyó. Fue una sola nota. Pura, clara, temblorosa. Una nota de violín. Venía del pasillo. El corazón de Elara, un órgano que creía petrificado por el dolor, dio un vuelco. Se levantó, sus articulaciones protestando, y caminó lentamente hacia el sonido. La nota se repitió, esta vez uniéndose a otra, formando el comienzo de una melodía familiar. Era la primera pieza que Mateo había aprendido, una simple canción de cuna que solía tocar para calmarla cuando no podía dormir. Se detuvo frente a la pared del pasillo, la misma pared que un día sería el foco de un gato negro. Apoyó una mano temblorosa sobre el papel pintado, gastado y floral. La música parecía emanar de dentro, suave, melancólica, inconfundiblemente el toque de Mateo. Las lágrimas brotaron de sus ojos. No era una alucinación, no era un recuerdo, era él. De alguna manera, su Mateo seguía allí, atrapado en las paredes de su hogar, y le estaba tocando para ella. Mateo, susurró, y la música pareció responder, su tempo volviéndose más dulce, más íntimo. Esa noche, por primera vez en 6 meses, Elara no durmió en un silencio de tumba, durmió envuelta en la melodía fantasmal de su marido, creyendo que había recibido un milagro. No sabía que acababa de abrirle la puerta a una blasfemia. Los días siguientes fueron un resurgir para Elara. El fantasma de la música se convirtió en su compañero. Le hablaba a la pared, le contaba su día, le leía el periódico. A cambio,
La pared le ofrecía las viejas canciones, los estudios de Bach, los conciertos de Vivaldi. Elara empezó a cuidar de su marido en la pared. Dejaba una taza de su té favorito sobre una mesita en el pasillo. Colocaba flores frescas junto al muro. Estaba alimentando a la presencia con su atención, su amor, su desesperada necesidad de no estar sola. El dolor se transformó en una extraña y secreta alegría. Pero la entidad que habitaba el vacío no era un músico. Era un imitador, un parásito que se alimenta de la emoción, y como todo parásito, su naturaleza es corromper. Tras un par de semanas de idilio fantasmal, la música comenzó a cambiar. Sutilmente al principio, una nota ligeramente desafinada, un tempo que se arrastraba, volviéndose lúgubre, un vibrato que sonaba menos a emoción y más a un temblor de algo frío y asustado. Elara fruncía el ceño. Quizás era su propia pena la que teñía la música. Intentaba ignorarlo, pero la disonancia creció. La hermosa melodía de la canción de cuna empezó a fracturarse, a incorporar notas agudas y chirriantes que herían el oído. El sonido del arco sobre las cuerdas se volvió más áspero, más agresivo, como el rascar de unas uñas sobre pizarra. Ya no era la música de Mateo. Era una burla cruel de su arte. Era el sonido de un violín siendo torturado. Una noche, Elara se despertó sobresaltada por un crescendo cacofónico que parecía hacer temblar los cimientos del edificio. Corrió al pasillo y gritó a la pared: «¡Basta! ¿Qué le estás haciendo a su música? Déjalo en paz». En respuesta, la música se retorció en un chillido agudo, prolongado y burlón, antes de cesar abruptamente, dejando un silencio aún más aterrador que el ruido. Fue entonces cuando las manifestaciones físicas comenzaron. No apareció una mancha. Aparecieron grietas, finísimas fisuras que recorrían el papel pintado, extendiéndose desde un punto central como una telaraña. Pero no eran grietas normales. Se agrupaban en conjuntos de 5 líneas paralelas, una y otra vez, recorriendo la pared. Era un pentagrama vacío y agrietado, y sobre estas líneas empezaron a aparecer pequeñas marcas negras, como notas musicales grotescas y deformes. La pared se estaba convirtiendo en la partitura de su propia locura. El olor también era diferente. No olía a tierra húmeda, sino a madera vieja y a resina de violín. Pero bajo ese olor familiar, había otro, más profundo y repugnante. El olor dulzón y almizclado de la descomposición de la madera, de un instrumento abandonado en una tumba húmeda. Y el frío, el mismo frío antinatural que Adrián sentiría un día. Un frío que se adhería a la piel y que parecía susurrar la palabra soledad. Elara empezó a ver cosas. La sombra de Mateo. La había visto a menudo por el rabillo del ojo desde su muerte, un truco de la luz y la pena. Pero ahora, la sombra era diferente. Se materializaba en el pasillo, una silueta oscura contra la pared agrietada. Pero sus proporciones estaban equivocadas. Era demasiado alta, demasiado delgada. Sus brazos eran largos y huesudos, como las ramas de un árbol muerto. Sus movimientos no eran los de un hombre, sino los de una marioneta cuyos hilos estaban siendo tirados por un titiritero torpe y malicioso. La sombra se contorsionaba, se doblaba en ángulos imposibles, siempre en silencio. Una danza macabra al compás de la música rota que solo Elara podía oír. La desesperación se apoderó de ella. Intentó cubrir la pared. Arrancó el papel pintado con las uñas, revelando el yeso agrietado debajo. Intentó cubrirlo con una alfombra gruesa, clavándola a la pared. La música se volvió ahogada, pero más insistente. Las vibraciones se sentían en todo el suelo. Una noche, mientras estaba en la cocina, la vajilla en los armarios empezó a temblar, tintineando al ritmo de un vals demencial que sonaba desde el pasillo. La entidad ya no susurraba, estaba gritando. Su colapso final fue provocado por una última crueldad. Una tarde, agotada y vencida, se sentó en el salón,
tapándose los oídos. Y la música cambió. La cacofonía cesó, y de la pared surgió una melodía clara y hermosa. Era la canción que Mateo había compuesto para ella cuando se casaron. Su canción. Pero la entidad la tocó con una perfección fría y mecánica, despojada de todo amor, de toda calidez. Era una ejecución, no una interpretación. Y mientras sonaba, la voz llegó. No era una voz en su cabeza, sino una voz tejida en la propia música, notas que formaban palabras en un lenguaje que no era humano pero que ella entendía perfectamente. Te gusta nuestra música. Elara se levantó, con el rostro bañado en lágrimas de rabia. «Tú no eres él», gritó. «Eres una mentira». La música se detuvo, y la voz, ahora clara y separada de cualquier melodía, respondió desde el corazón de la pared. Era una voz que sonaba como el roce de huesos secos. Él se fue. Nosotros permanecemos. Siempre tenemos hambre. Esa fue la última gota. La profanación de su amor, la burla de su dolor. La ira, una emoción que creía muerta en ella, estalló con la fuerza de un volcán. No iba a ser un juguete de esa cosa. Iba a silenciarla, para siempre. Sus ojos recorrieron la habitación y se posaron sobre la repisa de la chimenea. Allí estaba un pesado busto de bronce de Beethoven que Mateo admiraba. Era pesado, sólido, perfecto. Lo agarró con ambas manos, la fuerza de la desesperación recorriendo sus frágiles brazos. Caminó hacia el pasillo, hacia la pared cubierta de pentagramas agrietados. «Te callarás», aulló, y levantó el busto por encima de su cabeza. Lo estrelló contra la pared con un grito que era una mezcla de pena y furia. El yeso se hizo añicos. Volvió a golpear, una y otra vez, la violencia del acto una catarsis liberadora. El sonido de los golpes se mezclaba con una cacofonía de cuerdas de violín rompiéndose y chillidos atonales que surgían de la pared. Con un último golpe, el busto atravesó el muro, abriendo un agujero oscuro y profundo. Y de repente, el silencio. No un silencio normal, un silencio absoluto, denso, pesado. Un silencio que absorbía todo el sonido, toda la luz, toda la vida. El silencio del vacío. Del agujero en la pared no salió ningún monstruo. Salió una ráfaga de aire helado. Un viento de cripta que olía a polvo de estrellas muertas y al olvido. Elara, jadeando, se asomó para mirar dentro. Vio lo mismo que vería Adrián meses después. Nada. El espacio hueco entre las paredes. Limpio. Vacío. Pero mientras miraba ese vacío, sintió que el vacío le devolvía la mirada. No con ojos, sino con una conciencia. Sintió cómo esa nada se derramaba fuera del agujero, no como una ráfaga de aire, sino como un líquido invisible, llenando el pasillo, llenando el apartamento, llenándola a ella. Entendió en ese instante, con una claridad aterradora. No había estado escuchando el fantasma de Mateo. Había estado escuchando a una cosa sin forma, sin nombre, que había usado sus recuerdos como cebo. La había pescado con su propio amor. Al romper la pared para silenciarla, no la había vencido. La había liberado. El busto de bronce cayó de sus manos inertes. Se quedó de pie, mirando el agujero, mientras el silencio antinatural se asentaba en su alma, apagando el último rescoldo de su ser. Una única lágrima rodó por su mejilla. La lágrima no era de tristeza ni de miedo, era de comprensión. El silencio la había llenado. Ella misma se había convertido en un instrumento, un violín roto, listo para que un nuevo intérprete tocara su melodía. Extracto del informe de la inmobiliaria, 3 meses después. El apartamento 4B ya está listo para ser mostrado. Tras el fallecimiento de la anterior inquilina, la señora Elara Varela, causas naturales, según el informe, simplemente se apagó en su butaca. Fue necesaria una limpieza a fondo. Los vecinos se habían quejado de olores extraños y ruidos, pero todo ha sido solucionado.
Había un agujero considerable en una pared del pasillo, extrañamente hecho desde dentro. Ha sido reparado y se ha aplicado una nueva capa de pintura a todo el apartamento para darle un aspecto más moderno y neutral. Está impecable. Hemos recibido el interés de un joven diseñador gráfico que busca un lugar tranquilo para trabajar desde casa. Parece un candidato ideal. Un tal Adrián. Se mudará la semana que viene. Está encantado con la paz y el silencio del lugar.